Sí, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Más de 12 horas de negociación durante la última jornada que se extendieron hasta hace solo minutos cuando se logra firmar este documento que tenemos en nuestras manos, el marco de entendimiento social, donde se establece, por ejemplo, el aumento de la pensión básica solidaria del 50% para los adultos mayores que sean mayores a los 80 años. Se establece una gradualidad de 2 años para quienes tengan entre 65 y 75 años. Se va a aumentar un 25% la pensión básica solidaria, luego un 35% para llegar en el 2022 a este reajuste total del 50%, es decir, pasando los 160.000 pesos. En el caso de los adultos mayores que tengan entre 75 y 79 años, se establece un aumento del 30% de la pensión básica solidaria, parte de los detalles que han entregado el ministro de Hacienda y los parlamentarios que han firmado este acuerdo acá en el Congreso Nacional luego de estas 2 jornadas intensas de negociaciones, entendiendo que la semana pasada la Cámara de Diputados había dado este primer paso para el aumento de la pensión básica solidaria en un 50%. Era una indicación que era completamente inconstitucional y por lo mismo se tuvo que llegar a este acuerdo acá en el Senado. Un acuerdo que además contempla, como lo decíamos, la rebaja del pasaje para los adultos mayores del 50%. Esto va a ser para todos los adultos mayores de 65 años y en todo el país. Se ha dicho que la fecha establecida para poner en vigencia este acuerdo será el 30 de junio, es decir, finalizando el primer semestre del 2020 ya habrá una tarifa rebajada a la mitad para los adultos mayores en todo el país. Mayores de 65 años tendrán este beneficio según este acuerdo y además se han establecido algunos acuerdos en materia de salud, como por ejemplo que las personas puedan acceder a la compra de medicamentos en la propia Senabast, es decir, medicamentos mucho más baratos y que incluso, decía el ministro de Hacienda, puedan llegar a la casa de las personas que necesiten comprar estos medicamentos. Parte de este marco de entendimiento social en medio de la tramitación de la ley de presupuesto que hasta ahora continúa acá en el Senado. Pasemos de inmediato a revisar parte de las declaraciones que entregaba el ministro de Hacienda y algunos parlamentarios acá, luego de esta firma de este marco de entendimiento social en medio de la ley de presupuesto. Nos complace anunciar que hemos llegado a un acuerdo, un marco de entendimiento en el marco del presupuesto del año 2020, con la oposición, con los partidos de Chile Vamos, el gobierno, en un acuerdo que avanza en demandas muy sentidas de la población en materia social, particularmente lo que respecta al adulto mayor, pensiones, mejoramiento de pensiones, también transporte para el adulto mayor. Y nos ha parecido importante, y en eso han estado abocados todos estos días senadores de la Comisión de Hacienda, de la Comisión de Trabajo, de la Comisión de Salud, de que había que dar respuesta a estos temas especialmente sensibles para adultos mayores, para las personas de menores ingresos, y por lo tanto lo que hemos construido aquí es un marco de entendimiento. Quiero agradecer la voluntad del gobierno del presidente Piñera, que logró finalmente poner toda a su disposición también, porque estos requieren costo fiscal. Y acá vimos cómo el gobierno finalmente puso sobre la mesa los recursos necesarios. La pensión básica solidaria, entonces, para los mayores de 80 años va a aumentar en un 50% desde enero del año 2020, es decir, llegará y pasará a la línea de la pobreza, que era una de las exigencias de los parlamentarios. Entre los 75 a 80 años, es decir, quienes tengan esa edad, la pensión básica solidaria va a aumentar un 30% el primer año y luego se va a llegar a los 160.000 pesos. Y para quienes tengan entre 65 y 75 años, la pensión básica solidaria desde el próximo año aumentará 25%, luego 40% para llegar al reajuste final del 50% en el año 2022. Esa ha sido la gradualidad, que es uno de los puntos clave de este marco de entendimiento que se ha firmado hace solo minutos acá en el Congreso Nacional, donde se sigue discutiendo la ley de presupuesto.